están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas les voy a platicar un poco sobre el libro Fortuito, el otro lado de la criminalización del aborto en México por Luciana Weiner. Luciana Weiner es una periodista argentina. Ella es maestra en políticas públicas por el CIDE. Actualmente ella participa en el noticiero ADN 40, así como creó un podcast que se llama Hijas y sale también en la radio en un programa que se llama ¿Qué chilangos pasa? Bueno, en este libro ella investiga, documenta, entrevista, hace testimonios, así como recolecta datos, los testimonios de las mujeres, de sus familiares. Y este libro habla sobre 5 mujeres mexicanas que por haber sufrido una emergencia obstétrica, un aborto espontáneo o un parto fortuito, fueron juzgadas y sentenciadas por el homicidio en razón de parentesco. Entonces, el libro menciona 3 grandes problemáticas. La primera sería la violencia estructural e institucional que existe hacia las mujeres. También la segunda sería los derechos reproductivos, cómo se les niegan. Y la tercera, todos los prejuicios y estigmas sociales que existen hacia las mujeres. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Para empezar, creo que me gustaría qué significa la palabra fortuito. Fortuito quiere decir que sucede de manera inesperada, que no hubo ningún como acontecimiento deliberado que haya sucedido para que se diera esa situación. Básicamente que es algo espontáneo y que sucedió sin ninguna razón. Pero a veces legalmente tiene consecuencias muy graves y no deseadas, como veremos en el libro. Aquí en México, a partir desde el 2007, se permite el aborto legal. Solamente en 24 estados de los 32 que tenemos. Entonces, en los estados restantes, el aborto solamente se les permite en casos extremos. ¿Qué quiere decir? Que el feto venga mal, con malformaciones, y ahí a las mujeres sí se les permite como su derecho a decidir si lo quieren o no lo quieren. Pero bueno, también es importante señalar que muchas veces, como mencionan aquí en el libro, que aunque ya sea legal, en comunidades más rezagadas y más vulnerables, comunidades indígenas, pues todavía hay pensamientos muy machistas y se les juzga a las mujeres de manera diferente. Pero ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Para empezar, como les decía, maneja mucho qué es la violencia estructural e institucional. La violencia estructural básicamente es lo que se da por el Estado, por nuestra religión, por nuestra raza, algo que ya está constituido y que pues va a ser así básicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan estas mujeres con estos casos y realmente no saben lo que sucedió? Así como la institucional, que como lo dice, es la violencia que ejerce como uno de los policías, nuestro sistema de salud, los doctores, las enfermeras. Por ejemplo, en el libro mencionan el caso de Dafne. Dafne es una mujer trabajadora que no sabía que estaba embarazada. Entonces, ella empieza a tener un aborto espontáneo en el Liverpool porque trabajaba en Liverpool. Entonces, ella empieza a tener un aborto y realmente no sabe qué está pasando. Entonces, entra una compañera al baño y se da cuenta que algo está pasando y le hablan a la ambulancia. Pero en este periodo de cuando llega la ambulancia, ella no sabe qué pasó y le empiezan a hacer preguntas y señalando de que pues es una mala madre. Las enfermeras como que la juzgan por haber abortado, pero en este caso ella no sabía que estaba embarazada. De hecho, nos menciona en el libro que se había dejado con su pareja y que no tenía desconocimiento de que ella pues no tenía dolores, no había subido de peso. Ella era una persona pues que siempre había estado con musculatura ancha, entonces pues no se notaron estos cambios y tampoco se sentía mal, como los mareos, las náuseas que suele haber en los primeros meses de embarazo. Entonces ella es sentenciada por homicidio cuando realmente no sabía que estaba embarazada y perdió más de 15 años de libertad. Actualmente ya está fuera, pero justamente es lo que ella menciona, cómo este tipo de violencia puede repercutir tanto en la vida de alguien.
¿Por qué? Porque tenemos, yo creo, un sistema de penal perverso, por decirlo de una manera, porque tiene mucha impunidad, ¿no? Para llegar a estos casos. Hay muchísima impunidad para estos casos, así como también creo yo que muchas veces los policías, nuestro sistema de salud no está preparada para algunos tipos de casos porque no tienen esta como educación que habría que darles en perspectiva de género. Y es por eso que tendemos a juzgar cuando no conocemos toda la situación. Porque ya se asume, por ejemplo, que las mujeres querían matar a sus hijos, ¿no? Que ellas no querían ser madres y que por eso lo están haciendo. También se les juzga con base en prejuicios, como esta mujer pobre o indígena, se les juzga más duramente que a veces que a las mujeres que son privilegiadas. Claramente, todos estos casos son de mujeres que no son privilegiadas, ¿no? Que son indígenas, que vienen de contextos pobres, ¿no? Y vemos también esta desigualdad enorme que hay también para llegar a la educación, ¿no? Para la información, para estos sistemas de salud donde podrían tal vez las mujeres que lo deseen abortar y abortar bien, ¿no? Sin ningún peligro tal vez para nuestro cuerpo. Y en cambio, pues hay mujeres que no tienen esta posibilidad y se les juzga más duramente. También aquí en México, bueno, el homicidio por razón de parentesco quiere decir que la figura jurídica se agrava cuando una persona priva de su libertad a alguien que tiene un lazo consanguíneo. ¿Esto qué quiere decir? Que son sus hijos, que son sus padres, su madre, su esposo, y este delito en México va de los 25 a los 70 años de prisión. Entonces es un detonante muy grave. Pero ¿qué pasa si aquí en México decimos que ya es legal, pero al mismo tiempo se les está juzgando a las mujeres por esto? Es por eso que si ustedes se animan a leer el libro, van a ver que realmente tiene mucha investigación, muchos datos muy importantes y se ve todo el trabajo periodístico que realmente hay en el libro, porque también nos señala algo muy importante. Por eso les digo que es un sistema penal perverso, porque depende de qué preguntes, es como te lo va a rejar el sistema, ¿no? Y cómo a veces el sistema o las personas se basan de artimañas para no darte la información. Aunque aquí en México, desde Vicente Fox, pues tenemos como esta transparencia en los datos de las instituciones. Obviamente hay veces que no se llega o hay que saber preguntar, y esta es una de las cosas que nos plantea muy bien la escritora, porque ella nos dice que ella preguntaba exactamente como delitos que han cometido mujeres por abortos, y eso no está, porque como les decía, se supone que ya es legal el aborto aquí en México, entonces no tendría por qué haber mujeres que las sentencian por estos delitos. Y es cuando ella empieza como a reelaborar sus preguntas y llega a la pregunta homicidio por razón de parentesco. Y todos los detonantes son el aborto, o abortos espontáneos, abortos fortuitos, emergencias, y hay mujeres que ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Por decir, hay un caso que es muy impactante, que creo que es a mí el que me hizo enojar un poco más, que es una mujer que está casada, ya tiene hijos, y su esposo la maltrata física y psicológicamente. Entonces, en una de estas golpizas que él le da, pierde a su bebé. Y era un bebé, no sé, de 7, 8 meses, bueno, sí, ya era un bebé de 8, 7 meses, pero lo pierde por la golpiza que le da a su marido. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues a esta mujer se la llevan al hospital, el marido huye con la ayuda de la familia de él, pero ella es sentenciada a más de 25 años de prisión por homicidio en razón de parentesco, porque llegó y las autoridades, el sistema de salud la juzgó y pensó que ella quería matar a su bebé y la sentencian. Y luego, algo que justamente hace que sea como más indignante, es que le piden que ella tiene que reparar el daño que causó al marido. Entonces es cuando le piden que tiene que pagar, no recuerdo qué cantidad, porque lo lastimó, porque abortó a su bebé y cómo pudo hacer eso. Y ahí es cuando nos damos cuenta de las injusticias que existen hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque es alguien que la violentaba, que si no le hubiera pasado, que si él no la hubiera golpeado, no hubiera abortado. Por ende, ella claramente no quería perder a su bebé, pero se le salió de las manos. Y como al mismo tiempo este sistema, por no investigar,
por no tener perspectiva de género, pues ha dañado la vida de alguien, ¿no? De una madre, porque ya tenía hijos, y cuando ella sale de prisión, sus hijos ya son unos adolescentes, ya son niños grandes, y todo el tiempo perdido. ¿Y qué cree? Pues claramente a esta persona, a este hombre, no le pasó nada. De hecho, nos mencionan que prácticamente viven muy cerca uno del otro. Pero vemos cómo este sistema juzga más duramente a las mujeres. De hecho, es un dato curioso, creo, de que por el mismo delito, las mujeres son más juzgadas y condenadas más duramente que los hombres por el mismo delito. Entonces, creo que es importante notar esto para ver toda la injusticia que existe y cómo tendríamos que repararla. El siguiente punto que les mencionaba era los derechos reproductivos negados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente tienes el derecho de abortar si tú lo deseas, pero pues no se te permite. Esto sucede a veces en muchas instituciones porque los doctores no quieren llevar esos procesos. Es válido, pero creo que tendría que ser como un poco más objetivo para todos, para que las mujeres pudieran decidir. Sé que es un tema muy complejo, sé que cada quien tiene una opinión y está bien y es válida, pero creo que a veces hay que ver un poquito más, conocer el contexto de lo que está pasando y tal vez no desde nuestros prejuicios, como juzgar a otra persona, porque justamente no sabemos todo lo que está pasando esa mujer, y es importante como tejer una red de apoyo para que estas mujeres puedan tomar la mejor decisión, ya que es muy normal que encontremos instituciones donde las mujeres van a pedir información sobre abortos y afuera hay grupos religiosos que las espantan o las incitan a tener como a sus bebés, pero al mismo tiempo, pues es qué va a pasar después, ¿no? Tenemos que considerar eso, qué pasa después de que ya se tomó la decisión de tenerlo o no tenerlo y todas las consecuencias que atrae. ¿Por qué? Porque cuando una mujer decide no ser madre o por una emergencia o por algo espontáneo, un aborto, pues el cuerpo sufre traumas y sufrimos psicológica y mentalmente. Entonces es muy importante como recibir este apoyo, pero hay veces que las instituciones no lo brindan o no saben cómo hacerlo. Y creo que la autora nos menciona mucho que cómo se tiende a culpar mucho a las mujeres, porque las mujeres tendrían que ser buenas madres, ¿no? Desde que nacen, como que ya traemos este gen de la buena madre y la realidad es que no, que hay mujeres que no desean madres, hay mujeres que son malas madres, ¿no? Y que al mismo tiempo pues no tendríamos por qué tal vez juzgarlas tan duramente como se hace actualmente. Y como el último tema justamente es los prejuicios y estigmas que se tienen en la sociedad sobre estos temas, es muy importante analizar cómo los medios de comunicación visualizan a las mujeres. Podemos tener noticias, volvemos a lo mismo, sobre hombres y mujeres que han cometido el mismo delito y las mujeres son más satanizadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que pues se les juzga más duramente en el sentido de que pues, ay no, es que ella lo hizo porque es una mala mujer, estaba en el lugar incorrecto, es una despechada, está loca. Y a los hombres tendemos a darles como un pase como de no, pobrecito, de seguro se enojó mucho, tiene mucha presión, su mujer lo estaba haciendo infiel, ¿no? Cuando tendríamos que ser un poco más objetivos y ver todo lo que está pasando y cómo no podemos darles la vía fácil porque al final están cometiendo un delito. También cómo justamente los medios de comunicación enalzan estas cosas, ¿no? Y eso perjudica la imagen que se tiene hacia las mujeres. Como sabemos, como les decía, pues se ve que las mujeres tendríamos que ser madres, querer cuidar a nuestros hijos, a nuestro esposo, tener como nuestra familia, la casa, pero cuando una mujer se sale de este molde, pues genera mucha conmoción en nuestras sociedades. De hecho, en las prisiones es común ver cómo las mujeres que cometen delitos son dejadas por su familia, por sus hijos, por su pareja, ¿no? Y viene de esto, de cómo una mujer puede hacer estas cosas que son impensables. Pero un hombre, aunque cometa, viole, golpea a mujeres, a niños, a otros hombres,
vemos cómo tienen esta red de apoyo y los van a visitar a las cárceles, les llevan comida, ¿no? Tienen las visitas conyugales y a las mujeres se les va dejando de lado. Y esto es una problemática en el sentido de cómo el sistema nos hace que percibamos todas estas cosas y no nos demos cuenta y creamos que está bien. Es por eso, creo, que la autora busca evidenciar, ¿no? Que nos sintamos incómodos, que creo yo que desde la incomodidad, desde la rabia, desde el enojo, es cuando nos damos cuenta y podemos empatizar con estos casos. Y también como tal, la autora pues no nos ofrece soluciones, pero en el libro creo que son muy marcadas. O sea que conforme vamos leyendo nos damos cuenta de que tendríamos que garantizar el acceso a la educación sexual y reproductiva. Así, esto quiere decir que haya como acceso a más anticonceptivos, a información, a clínicas legales sobre el aborto, a capacitar al personal de salud sobre estas situaciones para indicar y dar retribución buena a las víctimas, ¿no? Y que sean muy conscientes de lo que está pasando, porque como mencionaba, esto es un trauma muy grande para el cuerpo de una mujer, así como para su mente psicológicamente, ¿no? Y también tendría que haber reformas judiciales en perspectiva de género, capacitar a los policías. Aquí en México ya hay una iniciativa de eso, de educar a los policías en perspectiva de género, pero aquí en México alrededor hay como 300,000 policías más o menos. Y este programa en 2023 solamente tuvo 15,000 policías como graduados y pues es una mínima parte de todos los que son en el país, ¿no? Obviamente vienen muchos estigmas sociales de que está bien o está mal y esto pues hace un poco más difícil que esta información llegue para todos. Pero creo que sería muy importante como que tendría que ser algo obligatorio para todos porque no solamente la perspectiva de género sirve para casos de aborto, sirve para en general para cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y también creo que es importante el acompañamiento y las redes de apoyo y de cuidados que pueda haber hacia estas mujeres que deciden abortar, así como las mujeres que no lo decidieron y por razones de la naturaleza ha pasado esto, porque tendemos a idealizar muchísimo la maternidad en el sentido de que pues el sistema nos ha hecho creer que una madre tiene que ser perfecta, tiene que poder con todo, tiene que ser como un pilar para la sociedad, que sí lo es, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando un pilar se nos cae? Pues se nos desestabiliza todo. Y creo que de esto viene el dejar de idealizar a alguien y justamente verlo como es, una persona que puede cometer actos buenos y actos malos y como todo, pues va a traer una consecuencia. Espero que este libro se animen a leerlo, creo que vale muchísimo la pena. Habla sobre temas que la mayoría tal vez no conocíamos. Yo no estaba realmente como muy enterada sobre estos casos, sobre tantos casos que hay aquí en México y estoy segura que en otros lados de Latinoamérica hay. Y creo que el primer paso es evidenciarlos para que los conozcamos y así pues ser más conscientes y poder pues aportar y dar soluciones, ¿no? Pedir soluciones. Espero les guste y nos vemos pronto.